Como ven en pantalla, la iglesia que se fortalece. La iglesia que se fortalece es aquella iglesia que no se queda en la zona de confort. Es aquella iglesia que entiende que tiene una misión especial. Hay un llamado único para la iglesia. La iglesia pues se le ha encomendado ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y nosotros, Tallowood en español, está llamado a alcanzar a los perdidos en la ciudad de Houston. El último censo reveló que los hispanos no somos tan minoría como parecemos. Se espera que de aquí a unos 25 o 30 años los hispanos estemos mandando en la ciudad de Houston. Así que más nos vale cristianizar a los hispanos para que tengamos buenos gobernantes. Voy a pedir que por última vez se coloque de pie y mire ahí en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 31. Y vamos a leer una porción escrita por Lucas, donde describe un poco el testimonio del apóstol Pablo, o más bien la conversión de este gran hombre de Dios, que antes de ser este hombre de Dios, fue un gran perseguidor de la iglesia. Hechos capítulo 9, verso 31, creo que está ahí en pantalla. Y mire lo que el texto dice. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Y eran qué cosas? Eran edificadas. ¿En qué? En la sana doctrina. No en estas locuras que hoy en día existen, como el mal llamado evangelio de la prosperidad, sino en el evangelio de la cruz, aquel que le parece locura a aquellos que no conocen a Cristo. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas, crecían, se fortalecían por la bendita persona del Espíritu Santo. Inclina tu rostro y vamos a orar. Amado Dios, una vez más, gracias por estar aquí delante de tu grey, delante de tu pueblo. Yo te suplico, Señor, que tu palabra hoy fluya y que la iglesia, Señor, sea exhortada, sea desafiada, consolada, Señor, y edificada bajo el poder de tu palabra. Gracias porque me permites estar aquí, Señor. Y porque también tuve la oportunidad, el privilegio, Señor, de poder estar en Colombia, Señor, también predicando tu palabra, tanto a adultos como a niños. Gracias, Señor. Y ahora desafía nuestros corazones. Pon carga, Señor, por los perdidos. Trae pasión, Señor. Sácanos del enfriamiento, de la zona de confort en que muchas veces, Señor, nosotros nos encontramos. Quita toda indiferencia, toda apatía espiritual, Señor. Quítanos la religiosidad y trae fervor del Espíritu en medio de nosotros. Gracias por esta mañana. Que tu pueblo, Señor, escuche con atención tu palabra y que ella cumpla el propósito por el cual ella fue preparada para este día. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares y saludamos a cada una de las personas que están por primera vez con nosotros. He estado algunos domingos fuera de la iglesia y no sé si alguno de ustedes ya nos ha visitado otros domingos. Así que si usted nos ha visitado en los últimos 2 o 3 domingos, levante su mano para saludarles. Si hay alguien que hace 2 o 3 domingos, bienvenidos, que Dios les bendiga. Espero que hoy Dios les vuelva a hablar
Hay alguien que tiene 2 domingos, hace 2 domingos que ha venido. Hace 2 domingos. ¿Quién vino por primera vez este domingo? Levante su mano. Que Dios les bendiga. ¿Ustedes por casualidad vienen recomendados por el pastor Liván Quintana? Él me escribió bienvenidos. Vienen de Miami, entiendo. Que Dios les bendiga. Espero que disfruten este tiempo. Muy bien, amados. El resto es de casa, allá atrás. Que Dios, ya los veo. Bienvenidos. Que Dios les bendiga. Bien, amados, vamos a empezar lo que la palabra del Señor nos dice. Y lo primero que me gustaría hacer es introducir un poco el texto que acabamos de leer, ya que este pasaje se encuentra en un libro que es puramente narrativo, un libro histórico, como es el libro de los Hechos de los Apóstoles, o yo diría el libro mal llamado Hechos de los Apóstoles, porque en realidad son los hechos del Espíritu Santo ejecutados a través de los apóstoles, pero es el Espíritu Santo quien obra en todo este libro, así como Cristo obra en los evangelios. Este libro, inspirado por el Espíritu Santo, es un libro histórico que narra el inicio y el desarrollo de la iglesia verdadera apostólica, que no es romana, sino que es cristiana, apostólica, sentada y fundamentada en Cristo Jesús, la piedra angular de toda la iglesia. Amén. Así que este libro nos narra el inicio de la iglesia. Pero este no fue un inicio muy alentador. De hecho, ser seguidor de Cristo, ser cristiano, nunca ha sido fácil. Y yo creo que lo más difícil de ser cristiano, ¿sabe qué es? Ser cristiano. Los capítulos que anteceden al capítulo 9, verso 31, sobre todo el capítulo 8, nos narra la forma en que los creyentes, aquellos que habían decidido poner su fe en Jesucristo, eran perseguidos por ser precisamente seguidores de Jesús. Existían 2 tipos de persecuciones según la historia. Había una persecución interna a través de las autoridades religiosas judías, aquellos que se autoproclamaban los que tenían la única verdad. Estos persiguieron a los primeros cristianos. Pero también había una persecución externa. El Imperio Romano vio el cristianismo como un movimiento revolucionario, pues proclamaban que había ahora un verdadero rey, alguien que iba a venir a gobernar, y este se llama Cristo Jesús, y lo miraban como alguien que podía atentar contra el César. Así que teníamos 2 tipos de persecuciones. Y usted dirá, bueno, en Estados Unidos al parecer no tenemos este tipo de persecuciones. Bueno, hay países donde todavía existe persecución hacia los cristianos. Pero en Estados Unidos, y quizás más sobre todas las cosas, en nuestra comunidad de Houston, la iglesia sigue enfrentando diversas formas de persecución e ideologías que desafían nuestra fe cristiana y que desafían la fe de nuestros hijos, aquellos que están en el high school o aquellos que están en las universidades. Algunas de estas ideologías incluyen el secularismo, que busca separar la fe cristiana de la vida pública y la relegan a un domingo tras domingo como que si fuésemos puramente religiosos. Y hay muchos cristianos que solamente son cristianos de domingo. Se ponen el traje de domingo y piensan que por venir un domingo ya están cumpliendo con una parte de la ley o están tratando de agradar a Dios. La salvación no es por obra, no importa cuántas veces tú vengas al templo, si no has rendido tu vida a Cristo, con todas las veces que has venido a este lugar, te irás a un lugar de tormento, así dice la Escritura. Hoy en día, la iglesia sigue siendo perseguida.
También hay un relativismo que cuestiona la existencia de las verdades absolutas que las Escrituras nos enseñan. Y obviamente también hay presiones culturales, voces que buscan silenciar el cristianismo en temas como la ética, la moral y la familia. Sin embargo, a pesar de toda esta persecución, Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Por eso, en medio de la persecución, la iglesia sigue caminando en el nombre de Jesús. Si lo va a dar, délo bien. Y la razón de eso es que la iglesia se aferra a la única verdad, al único camino, que es Cristo Jesús. Y a pesar que la iglesia siempre ha sido asolada, la iglesia sigue caminando. Y vamos a ver un poquito de historia. Hechos capítulo 8, los primeros 3 versículos, para contextualizar el pasaje de Hechos 9:31. El texto dice: y Saulo consentía en su muerte. El primer mártir de la fe, llamado Esteban, fue muerto, lapidado, murió prácticamente viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, a Cristo Jesús, sentado a la diestra de Dios Padre, y encomendó su espíritu al Señor en el momento de su muerte. Este hombre, un hombre religioso, un hombre que creía guardar todas las normas religiosas, a este hombre que se consideraba extremadamente bueno y celoso de Dios, era un perseguidor de la iglesia y en cierto modo un asesino. Así que el evangelio da oportunidad a aquellos que han cometido crímenes muy fuertes. El evangelio los hace nuevos. Ese hombre consentía en la muerte de Esteban, el primer mártir. Por cierto, la palabra mártir era la palabra que se utilizaba para un discípulo de Jesús. Es aquel que era seguidor de Cristo, pero no solo en el sentido de seguirlo, sino en el sentido de dar su vida por Cristo. Y la pregunta es: ¿cuántos de nosotros daríamos nuestra vida por el evangelio? ¿Cuántos de nosotros damos nuestra vida a Cristo realmente? ¿O se la damos a media, o se la damos en parte, o se la damos cuando nos acordamos? Es difícil entregarle la vida al Señor. Lo sabemos en la teoría, pero no rendimos nuestras pasiones desordenadas a Él. Seguimos cometiendo los mismos errores, los mismos pecados, seguimos con el mismo carácter terrible y no cambiamos nada. ¿Cómo podemos ser una iglesia sana? Este hombre consentía en la muerte de alguien que entendió que Jesucristo era realmente Dios, alguien que había transformado su vida y que estuvo dispuesto a morir por él. Y el texto dice: en aquel día hubo una gran persecución. El texto hiperboliza porque realmente aconteció, fue una gran persecución contra la iglesia madre. La iglesia madre no es la que está en Roma. La iglesia madre es la iglesia que se fundó en Jerusalén. Una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahí estaban los líderes, ahí salieron los líderes de la iglesia primitiva. La persecución obviamente trae esparcimiento y todos fueron esparcidos. La persecución viene. Unos pocos quedaron, los pocos que quedaron fueron llevados a prisión. Muchos fueron ajusticiados. En una ocasión les comenté que a los cristianos se les torturaba en gran manera. Uno de los llamados padres de la iglesia, no por ser sacerdotes, sino por recibir la herencia de los primeros apóstoles, así se le llamó a los discípulos directos de los primeros apóstoles. Una vez este hombre estaba siendo torturado y con él su esposa. Y a la esposa y a él le decían: niega a Cristo, niega a Cristo, niega que este Cristo es el Rey. Y él, sufriendo el martirio no solamente de los golpes de sus verdugos romanos, sino también viendo cómo golpeaban a su esposa, la maltrataban. Se cree que la violaron delante de él.
Y mientras todo esto acontecía, este hombre de convicciones en este Cristo glorioso le decía a la esposa: aguanta, aguanta, pronto verás al rey, pronto lo verás. Y no le importó, y después lo ajusticiaron a él. Y la historia nos cuenta cuántos crímenes se cometieron en contra de los cristianos. Esos hombres y esas mujeres derramaron a precio de sangre, regaron la semilla del evangelio hasta llegar a nuestros días. Hoy nosotros estamos cómodamente sentados en este lugar y nos tenemos que autoobligar, o algunos nos obligan para venir cada domingo. Cuando aquellos no tenían un lugar donde reunirse, se tenían que reunir en las casas. Y hoy en día decimos: es que todas las casas no funcionan. La iglesia nació en las casas, porque ahí es donde se fundamenta el verdadero evangelio. Nuestros hijos necesitan escuchar la palabra de Dios. Piensan algunos papás que con una hora que tienen a sus hijos aquí, ya les vamos a cambiar a sus hijos. No, no. Los hijos se cambian en casa. Ahí donde el papá agarra la Biblia para leerle la palabra del Señor a su hijo. Ahí donde el papá ora. Yo estaba hablando con Ruthie. Yo le decía: tenemos que ser intencionales con nuestros hijos. Ay, es que está en la adolescencia. Ninguna adolescencia. El niño que es instruido correctamente en la palabra del Señor temerá a Jehová. Pero tenemos que hacerlo. Pero le promovemos otras cosas. Le promovemos más cosas del mundo que cosas de la iglesia a nuestros hijos, mientras el tiempo se acaba y Cristo viene pronto. Tenemos que sensibilizarnos y entender esto. La iglesia fue esparcida. A los cristianos los clavaban, los atravesaban, los utilizaban como antorchas humanas, los exponían en los circos romanos, los quemaban, los decapitaban, las fieras los devoraban. La historia lo dice. Fueron esparcidos. Pero no se crea que fueron esparcidos y salieron huyendo como vamos a esconder. No, no, no. Salieron esparcidos predicando el evangelio, porque el Señor ya había dicho que cuando viniera el Espíritu Santo recibirían poder y serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hay un dato que perdemos de vista. ¿Sabe por qué llegó la persecución? Porque los cristianos estaban muy cómodos en Jerusalén. Talud, en español. ¿Qué tan cómodo estamos? ¿Qué tan cómodo estamos? No dejemos que la persecución nos llegue, porque será terrible. Ahí es el lloro y el crujir de dientes. Estos cristianos fueron esparcidos por todas las tierras, de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Y el texto dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. La iglesia se dolió con aquellos que sufren. La iglesia sintió la pérdida de este hermano. ¿Cuánto nos preocupamos por nuestros hermanos y cuánto nos duele la necesidad de nuestros hermanos? Hubo llanto, y todo esto es solamente para contextualizar, no entramos al pasaje. El verso 3 dice: Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa por casa, arrastraba a los hombres. Muchos que entraban a esas casas les preguntaban: ¿tú eres de los de este camino? Porque así se le llamaba a los primeros cristianos. Y muchos cobardes que decían seguir a Cristo decían no, y a eso los dejaban tranquilos. Pero aquellos que decían sí, creo en mi Cristo. Aquellos que decían sí, creo en el que resucitó, creo en el que murió, creo en el que me limpió. Sí, los sacaban a la fuerza.
los arrastraban, no solo a los hombres, a las mujeres, y los ponían ¿dónde? En la cárcel. Lucas usa una palabra ahí en ese texto, en el verso 3, dice asolaba. Saulo asolaba. En la mentalidad de este hombre era destruir totalmente a la iglesia. Y obviamente esa es una labor de Satanás. Satanás quiere destruir la iglesia. En el capítulo 9, para ir en el contexto, dice que Saulo se decide ir a Damasco, pero no para hacer una visita social, sino para ir con las autoridades religiosas de la época y pedir una serie de cartas o decretos con el propósito de acabar con la iglesia. No le importaba si eran hombres o mujeres. Si él se podía encontrar a cualquiera que fuera seguidor de Cristo, lo iba a llevar preso, lo iba a considerar un criminal. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros, si hubiésemos vivido en aquella época, hubiésemos dicho, sí, yo soy seguidor de Jesús? Muchos lo negamos con nuestras acciones. La iglesia estaba siendo perseguida. La persecución ejecutada por este hombre llamado Saulo estaba motivada por yo diría un genuino celo, pero distorsionado de las enseñanzas rabinas de los judíos. Y este hombre se creía que estaba caminando en la verdad. Y hay muchos que creen que están caminando en la verdad y que no necesitan a los evangélicos. Porque parece ser que a los evangélicos cristianos nos ven como ciudadanos de la segunda categoría o quién sabe qué, mas no saben que somos ciudadanos de un reino celestial y que pronto vamos a estar allá porque allá está Cristo preparando un lugar para nosotros. No somos ningunos ciudadanos de segunda categoría, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y esto solamente es pasajero lo que estamos viviendo. Pablo decía en Filipenses 3, 4 al 6, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado del 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Cuántas credenciales? ¿Cuántas credenciales de alguien que se cree que es muy bueno y que no necesita el evangelio? Sin embargo, él tiene una experiencia única que interrumpe su plan, que lo confronta con una realidad y recibe una revelación gloriosa que no le queda otra que tener que cambiar de bando. En Hechos capítulo 9, versos 3 y 4, el texto dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, wow, el texto dice repentinamente, algo de pronto, cuando menos lo pensamos, cuando más malo quizás somos, el Señor más se nos va a acercar. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra. Más adelante el texto en el libro de los Hechos dice que era como la hora del mediodía y el resplandor de esta luz era más fuerte que la luz del mediodía. Y es que la gloria de Dios es así. La gloria de Dios resplandece aún en medio de la luz porque es una gloria sin precedentes, es una gloria hermosa, maravillosa, que a cualquiera lo tumba. Y cayendo en tierra. Cuando uno se encuentra con la gloria de Dios, no hay otra cosa que humillarse. No nos queda otra cosa que someternos
porque lo infinito se hace presente con lo finito que somos nosotros. Y cayendo en tierra, oyó una voz, wow, que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Wow. Este hombre lleno de autoridad, de poder, con todas esas credenciales, caído ahí en tierra, está atónito. Toda su inteligencia, toda su preparación estaban ahí en el piso, porque ahí queda la sabiduría humana, porque es necedad delante de Dios cuando el Dios de los cielos abre los cielos y se revela al hombre. Estaba ahí en tierra. Y este hombre en tierra, versos 5 y 6, le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres para tocar mi corazón de esta manera? Para derribar todo mi orgullo, toda mi altivez, todo mi carácter, todo mi intelecto, toda mi preparación, toda mi religión. ¿Quién eres? Y esa voz respondió y le dijo: yo soy Jesús. Bendito Jesús. Bendito el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En este nombre se dobla todas las rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Este es el nombre glorioso del Dios Todopoderoso, Jesús. Cayendo en tierra, oye esta voz. Y lo primero que hace, a Pablo lo podemos ver, este es Pablo, ahora llamado Saulo, después llamado Pablo, lo podemos ver de diferentes ángulos. Lo podemos ver como alguien que aparentemente parecía bueno, pero también lo podemos ver como alguien que realmente hacía cosas malas. Y Cristo aparece para aquellos que se creen buenos y para aquellos que saben que son malos. Yo soy Jesús. Wow. El tierno Jesús. El que alimentó a 4,000, a 5,000. El que levantó al paralítico. El que liberó a los endemoniados. El que resucitó muertos. Este es Jesús. El mismo que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque tengamos aflicciones, Él ha prometido estar con nosotros. Este Jesús, a todo aquel que clame a Él le responde: yo soy Jesús. Curiosamente, ya el Señor ya no estaba en la tierra cuando este episodio se narra. Hechos capítulo 1 dice que el Señor ya estaba en los cielos, pero ¿sabe por qué el Señor se da como perseguido? Porque estaba persiguiendo a la iglesia. Todo aquel que persigue a la iglesia de Jesús persigue a Cristo mismo. A quien tú persigues, se le dice, dura cosas de dar cosas contra el aguijón. Y el texto dice, él hablando de Saulo, temblando y temeroso. Wow, cuántas cosas podemos aprender de él. Dijo, Señor. Esta es la palabra griega kurios, que es la misma palabra hebrea Adonai, que denota Señor. Pablo reconoce el señorío de Cristo y le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿O le has hecho esta pregunta a Dios? ¿Qué quieres?
que yo haga? ¿Qué quieres? ¿Que siga viviendo la vida como la estoy viviendo? ¿Qué quieres que yo haga para tu obra? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? Y el Señor le dijo, levántate, levántate. Era como que en ese levántate el Señor le estaba diciendo, sé que eres un asesino, sé que eres un religioso, eres un perseguidor de la iglesia. Los cubanos dicen, eres un chivatón de los cristianos, porque eso era lo que él era, un chismoso, un delatador. Sé todo lo que eres, sé todo lo miserable que eres, pero ahora yo te levanto. Levántate, levántate. Él se levanta y le dice, ahora entra en la ciudad y aquellos a quienes tú persigues te van a decir lo que debes de hacer. Le estaba doblegando el orgullo, porque a estos que perseguía eran los mismos que ahora lo iban a enseñar. Dentro del pueblo cristiano sí hay orgullosos, sí, muchos. Hay orgullosos de la palabra que se creen que... Hay otros que son muy orgullosos porque oran tanto, tanto, tanto. Hay otros hasta que reprenden y sacan demonios. Pero le dijo, no, tienes que aprender. Por eso el discipulado es importante. Ganamos a los de afuera, pero no solamente es suficiente con la confesión de fe. No nos puede volver a pasar lo mismo que nos ocurrió en la comunidad de apartamentos. Esto tiene que cambiar. Saulo había creído que yendo a Damasco él estaba sirviendo a Dios, pero en realidad lo estaba atacando. Cristo se da como perseguido. El Señor se identifica. Y creo que aquí Saulo entiende que tiene un problema serio, serio. Y todos aquellos que nos hemos rebelado en contra de Dios, tenemos un problema bien serio. Porque el rebelarnos en contra de Dios es luchar contra Dios, es pelearnos contra Dios. Y él lo había estado haciendo. Cuando nosotros no participamos en la vida de la iglesia, no apoyamos la iglesia, de alguna manera marchamos en contra de la obra de Dios. Y lo más preocupante para la vida de muchos es sentir, al igual que Saulo, que lo que hacen es para Dios, cuando en realidad lo que están haciendo es persiguiendo a Dios. Hay personas que pueden estar dentro de una iglesia y son unos servidores por excelente, pero andan peleados con todo el mundo. Pueden haber maestros muy buenos explicando teología, etcétera, pero nadie quiere convivir con ellos. Algunos candil de la calle y oscuridad de la casa. Pero siempre Dios pone personas que nos instruyen. Un discípulo llamado Ananías valientemente fue quien atendió y visitó a Saulo, de quien ahora en adelante, ya a partir del capítulo 9 en adelante, ahora se conoce como Pablo. Y este hombre se convierte en un personaje importante en la vida de la iglesia. De hecho, es el que escribe la mayor parte del Nuevo Testamento. Se convierte en un hombre de Dios. Y eso es lo que Él espera de nosotros. Que nos convirtamos en hombres de Dios y mujeres de Dios. No cristianos profesantes, de eso hay muchos, sino cristianos convertidos que aman a Dios. Obviamente, siempre hay hermanos que van a dudar cuando alguien como Pablo se convierte. ¿Será? ¿Será que ya cambió?
¿Será que sí? ¿Será que no? Bueno, hay que dejar a Dios obrar y que el tiempo pase. Otro hermano llamado Bernabé, a quien se le conoce como el hijo de consolación, estuvo con él. Y si usted quiere saber más de lo que ocurre, lea toda la historia hasta el verso 30 y déjeme entrar ahora al verso que quiero enfocarme, el verso 31. El pasaje que leímos nos cuenta cómo actuó la iglesia o cómo estuvo la iglesia o cómo fue la condición de la iglesia en ese momento de mucha crisis. Y una vez más observemos Hechos 9:31, no sé si está ahí en pantalla. El texto una vez más dice: las iglesias tenían paz. ¿Paz cuando eran perseguidas? ¿Paz cuando los hombres y las mujeres eran arrastrados y sacados de su casa? ¿Paz cuando muchos eran asesinados y llevados a los circos romanos para ser devorados por las fieras? Bueno, el texto dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Mire qué interesante. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esta exposición de la palabra del Señor, que no era la que tenía en mente predicarles, porque debíamos de haber continuado con la segunda tentación de Cristo en el desierto, para los que recuerdan la última predicación, la trabajé en el avión. Porque me impactó tanto lo que vi en Colombia, la necesidad del Evangelio, la necesidad de Cristo. Cómo la iglesia que vivió en la época de Pablo, en medio de toda esta angustia, esta persecución, las familias separadas, el Evangelio siguió marchando. El texto dice, eran edificadas. ¿Cómo? Andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Identifiquemos algunos elementos de esta iglesia según el texto. Número 1, tenían paz. Número 2, eran edificadas. Número 3, andaban en el temor del Señor. Número 4, se acrecentaban. Y número 5, eran fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué clase de hermanos o de creyentes habían en estas iglesias que tenían todas estas cosas? Bueno, hablemos de la primera. Tenían paz, dice el texto. Tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Al parecer, cuando Pablo deja de perseguir, hubo una especie de tranquilidad, pero el texto no está solamente denotando esa paz de que no hay persecución, sino que está hablando también de otro tipo de paz. Y es que las persecuciones no se acabaron por completo, más bien arreciaron con el pasar del tiempo. De hecho, el mismo Pablo, que era un perseguidor, después se volvió en un perseguido, y la amenaza a los primeros cristianos de ser perseguidos siempre estuvo rondándolos. Pero el texto dice que ellos tuvieron paz. ¿Cuántos de nosotros en este momento, sea honesto, realmente sabe y entiende que tiene una paz total? ¿Tiene paz? Qué difícil. ¿Cómo es posible que un grupo, no una persona, era un grupo de iglesias de varias ciudades, tenían paz
Si alguien me ayuda ahí, por favor. El texto dice que tenían paz. La paz es algo sobrenatural que solamente tiene un origen y una fuente. Y ese es Dios. No puede haber paz si el origen de esa paz viene de otro lado. La única paz, la verdadera paz, es la que nuestro Dios nos puede dar. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 nos dice que la paz es un fruto o es una de las expresiones del fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La Biblia dice el fruto del Espíritu. Dentro del fruto del Espíritu hay paz. Por supuesto, la paz no es la ausencia de problemas. La palabra paz viene de una raíz griega ereiné, que quiere decir juntar, entretejer. Eso es paz. Y la idea de paz es que a pesar de la crisis, a pesar de la hostilidad, a pesar de la persecución, a pesar de que no tengo para comer, a pesar que no tengo para pagar la renta o el mortgage, a pesar de la enfermedad que tengo, si yo estoy entretejido, juntado, pegado a la fuente de paz que es Dios, estaré en paz porque Él ha prometido paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe el corazón de ustedes. Paz. Estar unido a Él, entretejido a Él. Pero la paz no solamente denota estar en paz con Él, sino estar en paz con todos. En cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz los unos con los otros. Nadie puede experimentar la verdadera paz si tiene problema uno con los otros. Así que si usted tiene problema en esta iglesia con algún hermano o con alguna hermana, hoy debe de arreglarlo porque no va a experimentar paz. Paz. Ya deje de murmurar, de chismear. Arréglese, que es lo que Dios quiere. Júntese, somos hermanos en Cristo. Y le guste o no con aquel que le cae mal, su nombre está escrito en el libro de la vida. Paz. En el hebreo, shalom. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Este shalom significa, denota unidad a la fuente de paz, solidez en el sentido más amplio y denota una prosperidad, pero en el sentido espiritual es una libertad en medio de los problemas. Qué contradictorio, ¿no? En medio de la angustia, en medio del problema, en medio de la situación que me oprime, podemos tener paz. Usted puede llorar, pero puede tener paz. Usted puede sentirse triste, pero puede tener paz. La paz de Dios. Paz inmensa. Por eso es que si en una iglesia no hay unidad, la unidad es lo que nos va a hacer transformar esta congregación. En 5 días yo vi el poder de la unidad. Todos trabajando para el mismo Dios, realizando diferentes funciones. Mujeres trabajando con niños, hombres evangelizando, otros construyendo, trabajando de distinta forma, otros predicando.
Había una sensación de paz hermosa en ese grupo misionero. Y yo estoy convencido que los que regresaron a su iglesia vienen con la misma intención de transmitir esa paz que vivieron en esos 5 días, porque es la paz lo que nos va a hacer cambiar a la ciudad. Había paz. Una iglesia donde no hay paz, no hay unidad. Y si no hay unidad, nunca habrá paz. Y el que no quiere someterse a esa paz vivirá siempre en guerra. Y hay algunos que ya le deberíamos de cambiar el apellido a guerra. En los hogares ocurre lo mismo. Si en el hogar no hay paz, entonces es más difícil enfrentar las diferentes crisis. La paz trae armonía, trae delicia. El salmista decía, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Basta una palabra mal contestada para romper la paz. Una carita mal presentada basta para romper la paz. Un grito, un gesto, una acción rompe la paz. La armonía, la paz solamente se logran por la unidad en aquel que es la fuente de paz. El estar pegado a Él traerá siempre paz, a pesar de la crisis o del problema que tú tengas, puedes tener paz. En segundo lugar, estas iglesias eran edificadas. El verso 31 dice, las iglesias tenían paz y eran edificadas. Una iglesia será edificada, escuche bien, si primero hay paz dentro de ella. Ninguna iglesia se puede edificar si no hay paz. Ninguna iglesia puede crecer si no hay paz. Si no se llevan bien los unos con los otros. Esta palabra edificar usa un término en el griego que denota crecimiento espiritual. Y una iglesia espiritual buscará la unidad de sus miembros y los miembros buscarán la armonía de la iglesia. Los hermanos de Hechos 9:31 buscaban promover y establecer el crecimiento espiritual. Participaban activamente de su iglesia, apoyaban al liderazgo de la iglesia, no eran indiferentes a la actividad de la iglesia y sobre todas las cosas eran comprometidos con las cosas de la iglesia y por supuesto no asumían el papel de hacerle a Dios o asumir el rol de Dios. Cuando usted edifica es porque no es un chismoso. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Cuando usted contribuye a la paz, usted edifica. Romanos 14:19 dice, así que si sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La edificación perfecciona a la iglesia. El crecimiento espiritual nos ayuda a acercarnos a la imagen de Cristo. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Número 3, la iglesia andaba en el temor del Señor. Entonces las iglesias tenían paz en Judea y Samaria y eran edificadas andando ¿cómo? En el temor del Señor. Esto es sencillo decirlo, andar en el temor del Señor, pero qué difícil es andar en el temor del Señor. Qué difícil es someternos a Él. Pareciera que Lucas nos está diciendo, ellos vivían adorando en su presencia. Eran obedientes, oraban, escudriñaban las Escrituras. Por supuesto, la confianza de ellos descansaba en el Señor. Andar en el Señor es vivir una vida de testimonio, de santidad. Esta palabra phobos, que es temor, no significa que las personas de aquel tiempo le tenían miedo a Dios.
sino que realmente reverenciaban y servían al nombre del Señor. Y número 4, porque el tiempo apremia, andaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias tenían paz en Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban, crecían, fortalecidas, unidas, fuertes por el Espíritu Santo. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo se empiece a mover más en medio de nosotros. No estoy hablando de ese sensacionalismo extremo del carismatismo que por ahí hay afuera. Pero estoy hablando de que le demos prominencia a la persona del Espíritu Santo en medio de nosotros. Él es la persona más sensible de la Trinidad. Es el que se entristece cuando nosotros pecamos. Usted sabe que cuando uno peca se siente mal, se siente triste, se siente wow, que hay una separación enorme. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque el Espíritu Santo se ha entristecido, se ha apagado. Él no puede. Yo me imagino sintiendo un profundo dolor al Espíritu Santo cuando nos ve a nosotros actuar de una manera errada, equivocada. Él está aquí en medio de nosotros. Y Él está en cada lugar y nos ve en nuestras conversaciones, en nuestras miradas, lo que decimos, hablamos, tocamos y hacemos. Y Él es el único que hace crecer a la iglesia porque Él es el que añade a la iglesia todos los que han de ser salvos. Pero para llegar a eso hay que tener paz. Paz uno con otros. Paz unos con otros. Si no siente, pídaselo a Dios que Él da. Pídale a Dios que le dé paz. Busquen la unidad unos con otros. En el hogar, búsquenla. Cuando hay paz en el hogar, cuando hay unidad en el hogar, cuando buscamos la presencia del Señor, el Espíritu Santo fluye. Y llena todo lo llena. Él no es indiferente. Él está aquí. Él es el que nos dirige a toda verdad. Él nos sella. Él es quien nos garantiza la salvación con su sello. Él es quien nos confronta cuando algo que hacemos no le agrada. Se entristece, se apaga. ¿Tú sabes lo que significa apagar al Espíritu Santo? Entristecerlo, de que no se sienta en tu vida, de que no lo sientas. ¿Te ha pasado que a veces ora y tu oración no pasa del techo? Y como no sientes eso, entonces decides mejor no orar porque no te quieres encontrar con esa realidad de que oras y no sientes nada. ¿Y sabes por qué? Porque Él está apagado. No es que está apagado en el sentido que Él no puede operar, porque Él es Dios. Pero se entristece. El Espíritu Santo se entristece. Creo que ha llegado el momento de no seguirlo entristeciendo más. Creo que es el momento de rendirnos a Él. Creo que es bueno pedirle perdón al Espíritu Santo, porque quizás hemos blasfemado en contra de Él. Quizás no hemos vivido como a Él le agrada. Cuando lo buscamos de corazón, Él viene una vez más a manifestarse en medio de nosotros. Y cosas lindas y hermosas empiezan a acontecer, tal cual ocurrió en Hechos 2, cuando Él se derramó y los llenó de poder. Hablamos tanto del poder del Espíritu Santo. Reconocemos lo que dice Hechos 1, que cuando viniera el Espíritu Santo les daría poder
a aquellos creyentes para ser testigos. Hablamos de este poder, pero ¿realmente conocemos este poder? ¿Vivimos dentro de este poder? ¿Actuamos bajo este poder? ¿Cómo vivimos? Y se acrecentaban fortalecidas. Paracleseis, esta palabra fortalecida. Esta palabra paracleseis, esta fortalecida, paracleseis, de donde se deriva otra palabra que es paracleto, que es lo que se denomina el Espíritu Santo. Y esto de que eran fortalecidas, este paracleseis, denota que en aquellos cristianos que estaban viviendo en medio de angustia, de persecuciones, el Espíritu Santo de Dios estaba no solamente marchando al lado de ellos, sino que estaba con ellos, de tal manera que la iglesia entonces impactaba con el poder del cielo, porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Salud, necesitamos al Espíritu Santo de Dios en medio de nosotros para impactar la ciudad de Houston. Lo necesitamos. Una iglesia que da y reconoce al Espíritu Santo es realmente una iglesia espiritual. El creyente que vive bajo la guía del Espíritu Santo es un creyente que vive para estar en paz, para edificar. Y el resultado es crecimiento. El texto dice que se acrecentaban. El Espíritu Santo trae todos esos frutos. Pregunto esto, ponte de pie. ¿Tenemos paz? Piensa en esto. ¿Realmente tenemos paz? ¿Tienes paz ahora? Piensa si tienes paz. ¿Hay paz en tu alma? ¿Hay paz en tu corazón? ¿Tienes paz? ¿Realmente estamos siendo edificados? ¿Lo estamos haciendo? ¿Andamos realmente en el temor del Señor? Y estamos siendo fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Y aquí va la otra. Estamos creciendo. Ya llevamos 2 meses. Las bancas de atrás todavía siguen vacías. Nos movimos del otro espacio porque lo llenamos. Pero no fue para venirnos a acomodar aquí. Fue para llenar este otro espacio de personas que no conocen al Señor, para movernos al otro espacio más grande. ¿Cada cuánto usted invita a alguien para acá a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que usted ganó una persona para Cristo que se sentó conscientemente a hablarle de Jesús? Nos llamamos cristianos y muchas veces el nombre nos queda muy grande. Pero el primer paso es reconocer en humildad que lo necesitamos. Siempre que hago un llamado, no lo hago para crear ningún show aquí al frente. Y hay algunos que a veces ven esto como raro. Pero los que pasan y saben que vienen aquí, saben que algo pasa. Algo Dios hace, algo Dios
transforma. Y si tú entiendes que tenemos que cambiar, porque si tú crees que no tienes que cambiar, déjame decirte, cuidado, estás en una zona de peligro. Pero si tú entiendes que tienes que cambiar, una sola vez lo voy a decir. Ven aquí conmigo, aquí adelante. Vamos a orar. Vamos a pedirle perdón al Espíritu Santo. Vamos a pedirle perdón a Dios. Mientras nuestro hermano Fausto nos dirige con un canto, porque la iglesia necesita ser iglesia. Alguien más quiere venir.